Estos lobos blancos no deberían existir. Su especie llevaba más de 10.000 años extinguida, y estas imágenes se grabaron el invierno pasado. Vas a ver 7 animales que están volviendo, y el último es el que casi nadie consigue creerse. Durante toda la historia, extinguirse ha sido lo único de verdad irreversible. Hay laboratorios trabajando a contrarreloj para demostrar que ya no lo es. Número 7. El lobo huargo. Imagina Los Ángeles hace 20.000 años. Debajo de lo que hoy son avenidas y semáforos hay pozos de brea, y en esos pozos se hundieron miles de animales que ya no pudieron salir. De allí se han sacado los restos de más de 4.000 lobos huargos. Era el gran cánido de América, más robusto que un lobo gris, con una mandíbula capaz de partir hueso. Reinó desde Canadá hasta Venezuela, y por una vez la culpa no fue nuestra. Cuando terminó la última glaciación desaparecieron los grandes herbívoros de los que vivía. Hace unos 13.000 años, el lobo huargo se apagó sin que nadie lo viera marcharse. No hay un último ejemplar con nombre, no hay fotografía. Lo único que queda de él son huesos, un diente de 13.000 años y un cráneo de 72.000. De ahí salió el ADN. El 1 de octubre de 2024 nacieron Rómulo y Remo. El 30 de enero de 2025, su hermana Khaleesi. La empresa que los creó, Colossal Biosciences, los presentó al mundo en abril y los llamó los primeros animales desextinguidos de la historia. Hoy son adultos, pesan más que un lobo gris y viven juntos, como manada, en una finca vallada de 800 hectáreas cuya localización nadie ha revelado. Las imágenes que estás viendo son reales, pero hay una letra pequeña, y es importante. No se insertó ADN antiguo en ningún sitio. Se editaron 20 puntos en 14 genes de un lobo gris. La propia jefa científica de la empresa reconoció después que lo que hay en esa finca son lobos grises modificados. Así que el primer animal que volvió de la extinción no volvió del todo. El siguiente sí desapareció por nuestra culpa, y de él no existe ni una sola fotografía. Número 6. El dodo. Imagina un barco holandés entrando en Mauricio en 1598. Y en la playa, esperando, un ave de casi 1 metro que no huye. No huye porque no sabe cómo. En esa isla nunca hubo nada que la cazara. El dodo era una paloma gigante que había perdido el vuelo porque no lo necesitaba. Anidaba en el suelo y ponía un solo huevo cada vez. Esa fue la sentencia. Los barcos no trajeron solo marineros, trajeron cerdos, ratas y macacos. Los huevos, puestos en el suelo, desaparecían antes de eclosionar. El último avistamiento que los historiadores consideran fiable es de 1662, menos de un siglo desde que llegó el primer barco. Aquí no hay última fotografía, no puede haberla. La cámara llegó casi 2 siglos tarde. Y hay algo peor. Del animal más famoso de la historia de la extinción no se conserva casi nada. Unos huesos repartidos por unos pocos museos y en Oxford una cabeza momificada. Eso es todo lo que queda en el mundo del tejido de un dodo. Y aún así, es uno de los proyectos más avanzados. Porque el pariente vivo más cercano del dodo no es una paloma cualquiera, es la paloma de Nicobar, y hay una colonia criando en Texas. En septiembre de 2025, el equipo de genética aviar de Colossal anunció algo que llevaba 20 años atascado. Consiguieron cultivar células germinales primordiales de paloma. Probaron más de 300 fórmulas hasta dar con una que mantuvo las células vivas 2 meses. Son las células que se convierten en óvulos y espermatozoides. Si se editan y se introducen en un pollo modificado, ese pollo puede acabar poniendo un huevo que no es suyo. No hay fecha. Lo que sí hay, en Mauricio, es un comité preparando el terreno para un animal que todavía no existe. Y lo que viene ahora ya no son planes, son cosas que ya han pasado. Cliffhanger de salida. El siguiente animal se extinguió con los museos de Europa ya abiertos. Y aún así solo quedan 4 pieles suyas en todo el planeta. Número 5. El antílope azul. Imagina las praderas costeras del Cabo en Sudáfrica y un antílope gris con un reflejo azulado que solo aparecía con la luz de lado. No era azul de pigmento, era una mezcla de pelo negro y pelo amarillo que engañaba al ojo. Nunca fue abundante. Cuando llegaron los europeos, ya estaba encerrado en una franja de apenas 4.300 kilómetros cuadrados, la última esquina de pasto que le quedaba. Los colonos lo cazaron por la piel y convirtieron su pasto en cultivos y en alimento para sus ovejas. Hacia el año 1800, alguien mató al último en la provincia del Cabo. Fue el primer gran mamífero africano
que el ser humano borró en tiempos históricos. 83 años después, le tocaría el turno a la cuaga. No hay foto, no hay nombre, no hay fecha exacta. Lo que hay son 4 pieles montadas en 4 museos de Europa: Leiden, Estocolmo, Viena y París. En ninguna de las 4 queda ya el azul. Se apagó con los años, como se apaga todo. Y de una de esas pieles, la de Estocolmo, se ha sacado el genoma completo del animal. El 30 de abril de 2026, hace 3 meses, Colosal anunció el antílope azul como su 6ª especie. Su pariente vivo es el antílope ruano. Entre los dos hay solo un 3% de diferencia genética. El problema es que ese 3% son 18 millones de variantes. El equipo las ha ido filtrando hasta unos 2.400.000 regiones que de verdad hacen algo. Ya tienen los antílopes ruanos que harán de madres. La gestación dura unos 9 meses. Es el proyecto más nuevo de esta lista. Y esto solo acaba de empezar, porque el siguiente animal de esta lista ya volvió una vez, aquí, en España, y duró 7 minutos. Número 4. El bucardo. Imagina el Valle de Ordesa el 6 de enero del año 2000. Un collar emisor lleva días marcando exactamente la misma posición. 2 personas suben a comprobarlo antes de que anochezca. A 1.600 metros de altitud encuentran a Celia, aplastada bajo un abeto que había tumbado el viento. Celia tenía 13 años y era la última bucarda, la última cabra montés del Pirineo. Su subespecie llevaba un siglo desapareciendo. La caza se prohibió oficialmente en 1913, pero siguió por lo furtivo, precisamente porque era un animal escurridizo y difícil de ver, y eso lo había convertido en el trofeo más codiciado. Lo llamaban el fantasma de Ordesa. En 1999, 10 meses antes de morir, un equipo la capturó y le tomó biopsias de piel. No para salvarla, ya no había nada que salvar. Para congelar sus células. Las imágenes que estás viendo se tomaron en aquella captura. Están entre las últimas de un bucardo vivo. Hoy, Celia está disecada en el centro de visitantes del parque, en Torla. Y aquí viene lo que casi nadie sabe. La primera desextinción de la historia no la hizo una empresa americana con miles de millones. La hizo un centro público aragonés, el CITA, el 30 de julio de 2003. Crearon 439 embriones. Implantaron 57. Uno llegó a término. Nació por cesárea. Una cría de bucardo, viva, 3 años después de que su subespecie se declarara extinguida. Vivió unos 7 minutos. Tenía un lóbulo pulmonar de más que no funcionaba y se ahogó. El bucardo es el único animal que se ha extinguido 2 veces. Y todavía quedan células de Celia congeladas. Llevas 4. Los 3 que quedan son los que de verdad están a punto de ocurrir. Hay equipos, hay dinero y en 2 de ellos ya hay fecha. Número 3. El moa gigante. Imagina un bosque de Nueva Zelanda hace 800 años y un ave que cuando estira el cuello mide 3,5 metros, 230 kilos, sin alas, ni un solo hueso de ala. En una isla sin mamíferos terrestres, el moa ocupó el papel que en otros sitios ocupan el ciervo o el bisonte. Hubo 9 especies, y las 9 desaparecieron en el mismo suspiro. Los primeros polinesios llegaron hacia el año 1300, y en 1 o 2 siglos no quedaba ninguna. No milenios, siglos. Es la extinción de una megafauna más rápida que conocemos. Tampoco hay fotografía, pero en algunas cuevas secas del sur se han conservado plumas, trozos de piel momificada y huevos enteros. Se puede tocar el color de un animal que nadie fotografió jamás. El 8 de julio de 2025, el Centro de Investigación Ngai Tahu, el Museo de Canterbury y Peter Jackson, que ha puesto más de $10 millones y tiene una de las mayores colecciones privadas de huesos de moa del mundo, anunciaron el proyecto para devolverlo. El obstáculo no era el ADN, era el huevo. Un huevo de moa es unas 8 veces un huevo de emú. Ninguna hembra viva podría incubarlo. Así que el 19 de mayo de este año, ese mismo equipo aviar presentó la solución. Un huevo artificial, una malla de silicona impresa en 3 dimensiones, transparente, que deja pasar el oxígeno como lo haría una cáscara, pero permite ver crecer al embrión por dentro. Dentro de esos huevos ya han nacido 26 pollos. El plan es empezar el embrión en un huevo de emú y trasladarlo después a la cáscara artificial. Los plazos que dan ellos mismos, entre 5 y 8 años. Otros de su propio equipo hablan de una década. Y hay que decir la otra parte.
Varios genetistas de la Universidad de Otago sostienen que esto no va a funcionar, que detrás del anuncio no hay ninguna publicación revisada, que lo que salga de ahí no será un moa, sino otra cosa con aspecto de moa, y parte de los propios maoríes se opone al proyecto. Quedan 2. Y del siguiente no hay una horquilla de años. Hay una fecha. Imagina la isla de Wrangel, en el Ártico ruso, hace 4000 años, un puñado de mamuts pastando. En Egipto ya se habían terminado las pirámides. Los últimos mamuts de la Tierra convivieron con los faraones y nadie lo supo durante milenios. Antes de eso habían llegado desde España hasta Alaska. Cuando el mundo se calentó, la estepa que los alimentaba se convirtió en bosque y en ciénaga. Las manadas se rompieron en grupos aislados y nosotros hicimos el resto. Aquí tampoco hay última fotografía. Hay algo más extraño. Hay cuerpos. El permafrost de Siberia devuelve mamuts enteros, con el pelo puesto y con la última comida todavía en el estómago. Al mamut no lo fotografiamos vivo, lo estamos desenterrando. Y de ahí sale el proyecto más ambicioso de todos. El pariente vivo del mamut es el elefante asiático. El 4 de marzo de 2025, para demostrar que las ediciones funcionan de verdad, el equipo presentó un ratón con el pelo largo, ondulado y el metabolismo de la grasa modificado. Lo llamaron el ratón lanudo. Suena a broma. Es la prueba de que la técnica funciona. La fecha que dan es finales de 2028. Y esa fecha esconde algo que casi nadie comenta. Un elefante está preñado 22 meses. Para que nazca una cría en 2028, ese embarazo tiene que empezar prácticamente ahora. Por eso llevan años trabajando en paralelo en un útero artificial. Acuérdate de Celia, con la clonación directa no basta. Y no será un mamut. Será un elefante asiático editado para soportar el frío, con el pelo largo y las orejas pequeñas. Los propios científicos lo llaman un sustituto funcional. Un elefante peludo caminando por la tundra sería la imagen del siglo. Y aún así, no es el que llevas esperando desde el principio. Número 1. El tilacino. Imagina el zoo de Beaumaris, en Hobart, la noche del 6 al 7 de septiembre de 1936. Hace un frío de invierno tasmano y alguien se ha olvidado de abrir la puerta que da al refugio interior. Fuera, a la intemperie, hay un animal que es el último de su especie y también el último de toda su familia. El tilacino era el único gran depredador marsupial que quedaba en el mundo. Podía abrir la mandíbula casi 80 grados. Llevaba rayas en los lomos y por eso lo llamaron tigre. No era un tigre. Tampoco era un lobo. Era un marsupial y criaba a sus hijos en una bolsa. Lo mataron por una sospecha falsa. Entre 1888 y 1909, el gobierno de Tasmania pagó recompensa por más de 2000 ejemplares, convencido de que arrasaban el ganado. La enfermedad y la tala hicieron el resto. Aquel animal murió el 7 de septiembre de 1936, 59 días después de que la especie fuera declarada protegida por ley. Y ahora la parte que casi ningún vídeo cuenta. Durante 60 años se dijo que aquel último tilacino era un macho llamado Benjamin. No lo era. Ese nombre se lo inventó en 1968 un hombre que aseguraba haber sido cuidador del zoo y que nunca trabajó allí. En 2022, 2 investigadores, Robert Paddle y Catherine Medlock, demostraron que el último tilacino conocido fue en realidad una hembra vieja, vendida al zoo en mayo de 1936 por un trampero llamado Elias Churchill. La venta nunca se registró, porque el método con el que la había capturado ya era ilegal. Sus restos se dieron por perdidos durante 85 años. Aparecieron en 2022 dentro de un armario del departamento educativo de un museo de Hobart. Una piel curtida en plano y un esqueleto desmontado, pegado sobre 5 cartulinas que se usaban para enseñar a los niños. Las imágenes que estás viendo son 21 segundos filmados en Beaumaris en 1935 para un documental turístico, redescubiertos y digitalizados en 2020. Son las últimas imágenes en movimiento que existen de un tilacino vivo. Fíjate en el hombre que sacude los barrotes para que el animal reaccione. El proyecto para traerlo de vuelta empezó en 2022 en la Universidad de Melbourne. Han reconstruido el genoma antiguo más completo que se ha logrado de ninguna especie, más de un 99,9%. Han metido más de 300 ediciones en una célula de Donnard, un marsupial diminuto del tamaño de un ratón que será la madre. Esa es hoy la célula animal más editada del planeta.
También han conseguido inducir la ovulación en marsupiales y hacer crecer embriones más de la mitad de la gestación dentro de un útero artificial. Y aquí está la ventaja que no tiene ningún otro proyecto. La gestación del Dunart dura 2 semanas. Todo lo demás ocurre dentro de la bolsa. Desde 1936 se han registrado miles de avistamientos de tilacinos en Tasmania. Ninguno se ha confirmado nunca. Así que la pregunta que llevamos 90 años haciéndonos ha cambiado de forma. Ya no es si sigue ahí fuera, es qué va a llegar antes. La prueba de que nunca se fue, o la primera cría nacida en un laboratorio. 7 animales, 7 regresos en marcha, y por ahora, un único ser vivo que ha vuelto de verdad de la extinción. Una cría de bucardo que respiró 7 minutos en un laboratorio de Aragón, en 2003. Lo que estamos aprendiendo a hacer con los muertos avanza más deprisa que lo que hacemos con los vivos. Y esa es la parte incómoda de todo esto. Ninguno de estos 7 se extinguió por falta de tecnología. Dime en los comentarios cuál crees que volverá primero. Los leo todos. Suscríbete para no perderte las próximas historias. Y YouTube cree que te va a encantar el vídeo de la pantalla. Haz clic antes de que también desaparezca.